Perfecto. Gustavo Coronel es geólogo, politólogo, miembro de la primera junta directiva de PDVSA, escritor, analista, escribe muy bien unos artículos realmente bien interesantes y coordinados y claros. Es autor del libro Fábrica de Ciudadanos. Mucha gente ha criticado a la sociedad actual en el mundo y a lo que más nos interesa, que es la venezolana, de falta de ciudadanía, de que realmente no hemos sabido defender los derechos de nosotros mismos, no hemos sabido defender que los partidos políticos representen realmente a la mayoría del país, y hemos dejado que cualquiera se meta y dirija partidos políticos y ahora los criticamos, que eso es falta de ciudadanía. Quisiera saber qué es eso de ciudadanía y quisiera saber si han cambiado mucho los valores de los venezolanos, aquellos valores que uno aprendió a través de la familia y a través de aquella revista Tricolor, ¿no? ¿Se acuerda de Tricolor? Bueno, Bueno, entonces, primero, ¿qué es eso de ser ciudadano? Bienvenido. sí, muchísimas gracias, Napoleón. Me contenta mucho estar contigo esta tarde. Bueno, mira, el concepto de ciudadanía en Venezuela tiende a ser interpretado por la mayoría de los compatriotas nuestros como todos los derechos a los cuales uno debe accesar, a los cuales, por decirlo así, tiene derecho. Todos los derechos a los cuales uno tiene derecho. Eso ha sido la historia en Venezuela. Sin embargo, muy poca gente se ha dado cuenta de que aparejados a los derechos de los venezolanos deben existir los deberes de los venezolanos. Nosotros somos una sociedad muy volcada hacia el reclamo de nuestros derechos, pero muy poco dados a contribuir con nuestros deberes al mejoramiento de la sociedad. Entonces yo he desarrollado un concepto que es muy simple, que se trata de la necesidad que tenemos en Venezuela de pasar de ser un gentío, de ser 30 millones de venezolanos, a ser una nación de ciudadanos, de buenos ciudadanos activos, que es importante decirlo así, porque buenos ciudadanos activos son aquellos que hacen cosas buenas, que son activamente buenos. La mayoría de los venezolanos que son buenos ciudadanos son buenos porque no hacen cosas malas. Es decir, un buen ciudadano venezolano es quien no ensucia las calles, pero el buen ciudadano que necesitamos nosotros es quien vea la calle sucia y contribuye a limpiar la calle. Y no diga, eso no es mi problema, ese es un problema ajeno, un problema de las autoridades. Es decir, ese es el concepto fundamental de la buena ciudadanía. Activa, no puede ser simplemente una buena ciudadanía pasiva por no hacer cosas malas. Entonces, el problema en Venezuela es que no tenemos una masa crítica, no hemos logrado nunca poseer una masa crítica de buenos ciudadanos activos. De los 30 millones de venezolanos, yo diría un estimado muy grosero, por supuesto, muy a grosso modo, no tendríamos más de unos 6 o 7 millones de buenos ciudadanos activos. La mayoría de los venezolanos son buenos ciudadanos pasivos. Y Ok, ese es pero el uno aprende a problema. ser, perdone, uno aprende a ser ciudadano en el hogar, por un lado, si es que tenía un buen hogar y unos buenos padres, y luego en la escuela había una materia que se llamaba Moral y Luces, ¿no? Constantemente hablaban de Simón Bolívar, porque todo el tiempo hablan de Simón Bolívar, Simón Bolívar, Simón Bolívar, parece que Simón Bolívar no se murió nunca, ¿ok? Y que eran moral y luces son nuestras primeras necesidades. Pero realmente moral y luces han sido nuestras primeras necesidades en las últimas décadas. No hablo de las 2 últimas décadas, en las últimas décadas en general. Bueno, han sido, es decir, ahora más que nunca, Napoleón,
moral y luces son nuestras primeras necesidades. El problema es que lo que llamábamos nosotros en la escuela moral y luces se fue rutinizando, se fue convirtiendo en una materia de esas a las que nadie le prestaba mucha atención, ni siquiera los maestros se dedicaban a ella con verdadera mística. De manera que lo que yo estoy proponiendo en este libro, que ya está en Amazon, ciertamente uno lo puede comprar ya, Fábrica de Ciudadanos, lo que yo estoy proponiendo es que la educación en valores se convierta en una política de Estado en una Venezuela que no es la de hoy, que tendremos que esperar que cambie el régimen político que tenemos. Pero Porque este hoy en régimen día político, toda esa gente de estos delincuentes, digo que son delincuentes porque si están en la Corte Penal Internacional y buscados por la justicia norteamericana, son unos delincuentes. así ¿Okay? es. Hasta que mientras no se diga lo contrario, o se apruebe que son unos delincuentes a través de la justicia. Pero esos se formaron en eso que llaman la Cuarta República, aunque yo creo que lo que estamos viviendo ahora es el detritus de la Cuarta República, es decir, lo peor, la basura, ¿no? De la Cuarta República. Sí, no, la Quinta República, lo que llamó Hugo Chávez la Quinta República, es decir, lo que va del siglo XXI, ha sido algo totalmente diferente y mucho peor a lo que teníamos Pero anteriormente. esa gente se formó en la Cuarta República y en esa educación de antes. Sí, mira, teníamos la democracia en Venezuela tuvo varias etapas. Yo diría que la etapa más brillante de la democracia venezolana fue la que fue desde Eleazar López Contreras hasta la primera mitad de la presidencia de Carlos Andrés Pérez, es decir, pasando por Rómulo Betancourt, pasando por la primera presidencia de Rafael Caldera, por la presidencia de Raúl Leoni y Carlos Andrés en su primera fase. Eso fue la etapa más brillante de la democracia venezolana. Pero luego la democracia se fue mediocrizando, se fue rutinizando, burocratizando, hasta que llegó un punto en el cual el país estaba harto del bipartidismo adeco-copellano y creyó que se necesitaba un cambio radical, porque asumió tácitamente que el cambio radical tenía que ser para mejorar el país. Y resultó ser que el cambio radical que tuvimos, que fue Hugo Chávez, resultó ser peor de lo que habíamos tenido hasta ese momento. Sí, pero la corrupción, ahora que hay tanta corrupción como nunca antes, siempre se dio. Por ejemplo, cuando el gobierno de Rómulo y de Leoni, cuando Marcos Pérez Jiménez se va del país para no enfrentarse a los cadetes, entre otras cosas, porque tenía a su favor el batallón Bolívar, es decir, tenía las armas todavía, habían fracasado la aviación, habían fracasado los tanques. Primero votaron a todos los de las universidades, a todos los maestros que consideraban que habían sido perejimenistas, ¿ok? Y luego en la burocracia metían los que tenían el carnet del Partido de Acción Democrática. Eso se llama corrupción. Y eso fue cuando Rómulo Betancourt, y eso fue cuando Leoni, para empezar, por citar dos de ellos. Entonces, corrupción siempre ha habido, aunque no se le consideraba corrupción, como el cuento de que el dinero del Estado, si lo roba usted, usted es un ladrón, pero si lo robo yo, no estoy robando, ¿no? Estoy repartiéndome un poquito para mí y otro poquito para el partido, ¿no? Sí. O para la familia. Eso siempre se dio. Yo no estoy diciendo que fue general, ¿ok? Ni que fue genérico, ni que fueron solamente la gente de partidos políticos, ni siquiera que fueron la mayoría de la gente de los partidos políticos, pero que se dio, se dio. Sí, tú acabas de decir la palabra clave. Existió corrupción durante la etapa democrática, ciertamente, pero la intensidad de esa corrupción, la generalización de esa corrupción
era mucho menor a la que hemos tenido durante estos últimos 20 años. Hoy, en este siglo XXI, Napoleón, se han roto todos los vestigios de balances de poderes, todos los vestigios institucionales que todavía existían en la época de la democracia, y hemos perdido totalmente la brújula. En todo caso, hoy en día más que nunca es necesario un cambio actitudinal, pero de grandes dimensiones en este país. Y ese cambio actitudinal no puede venir sino bajo un régimen democrático, bajo un régimen de libertades. Pero somos democráticos. ¿Quién va a hacer ese cambio? ¿De dónde salió esa gente? ¿De dónde está esa gente que va a hacer realmente ese cambio? Porque democráticos no somos. Al revés, yo estoy viendo que cada vez la gente está más radicalizada, no solamente en Venezuela, ojo, que tiene además el problema que tiene económico y de la dictadura, sino en el mundo entero. Cada vez la gente se va a los dos extremos. Y en los extremos, ¿okay? Si tú no piensas como yo, estás equivocado, te rechazo y aunque seas mi familiar, no te hablo. Sí. Bueno, mira, yo creo que en Venezuela hemos tenido democracia, ciertamente. Repito, toda esa etapa que fue desde López Contreras hasta la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, e inclusive la presidencia de Luis Herrera Campins, fueron etapas democráticas, en el sentido de que hubo una amplitud de opiniones en la prensa, no hubo tremendos debacles de represión como lo tenemos hoy en día. El problema es que hoy se abrió la válvula de la falta de democracia y de libertad en Venezuela, y yo creo que esto lo vamos a tener, si no queremos permanecer de ahora en adelante en el foso en el cual estamos hoy en día, vamos a tener de nuevo repito, que sufrir o experimentar un cambio actitudinal muy importante, y eso se puede lograr a través de la implantación de un liderazgo más honesto y más moderno del que hemos tenido durante lo que va de siglo. Ese liderazgo existe, porque fíjese una cosa. El Rómulo liderazgo se murió. Por cierto, no lo votaron de Acción Democrática, ¿ok? Aunque él en el poliedro dijo que había que sacar a patadas, ¿no?, a los ladrones del partido, y casi lo sacan a él porque él era honesto, ¿ok? Luis Herrera se murió igualito, por citarte dos de dos partidos diferentes que considero que eran gente honesta. Uno puede estar a favor o en contra de su política, lo que ustedes quieran, ¿ok? Pero hoy en día, ¿quiénes son esos dirigentes fuertes? Digo fuertes porque pueden ser honestos, pero si son débiles, los van a tumbar. Porque inclusive una gente tan popular como lo fue Carlos Andrés Pérez II, cuando quiso cambiar el sistema para modernizar el país, ¿no? Lo destituyeron, y entre otros que lo destituyen son la gente de su propio partido Acción Democrática, que además lo votan del partido. Entonces, por eso le pregunto, estamos hablando de teoría, pero en la práctica, en realidad, ¿existe ese liderazgo con apoyo popular y que pudieran tener apoyo en el Congreso? Sí, ¿Okay? bueno, Para no ser destituidos. Sí, yo creo que no podemos pedir demasiado, Napoleón. Yo sí pienso que en este momento hay en Venezuela y en el exterior un grupo de venezolanos jóvenes que no han estado contaminados del profundo deterioro que ha sufrido el país en el siglo XXI. Y yo creo que de ese núcleo joven debe surgir el liderazgo para cambiar la actitud del venezolano tradicional, que como tú bien dices, ha ido de más a menos durante los últimos 50 años. Yo no puedo garantizar que eso vaya a suceder. Lo que sí puedo decirte es que es necesario que tratemos de hacerlo. Y además que ha sucedido ya, porque esa generación del 28 que se enfrentó a Juan Vicente Gómez, ¿no?, era una generación diferente que actualizó el país.
esos jóvenes que se quedaron aquí y lucharon contra Pérez Jiménez, ¿no? Y en esa Venezuela que resurgió para la democracia, esos eran otros jóvenes. ¿Por qué no puede haber ahora otra generación realmente que actualice el país y que nos lleve al siglo XXI? Porque al igual que nos sucedió en el siglo XX, que entramos tarde al siglo XX, todavía no hemos entrado al siglo XXI. Por supuesto, por supuesto. Yo pienso firmemente que lo que se necesita en Venezuela es apartar una generación fracasada como la que hemos tenido hasta ahora y tener y fundar una nueva Venezuela basada en un liderazgo moderno, un liderazgo nuevo, que sobre todo trascienda los ciclos políticos, porque nuestros líderes políticos han tendido a pensar que ellos pueden y deben resolver los problemas del país en su periodo presidencial de 5 años. Así tuvimos a Carlos Andrés con su Gran Venezuela, que fue un desastre. Luego vino Luis Herrera, luego Jaime Lucinchi. Todos trajeron sus propios programas, le dieron sus nombres muy rimbombantes, pero en sus 5 años de presidencia no lograron transformar a Venezuela. Yo recuerdo siempre a John Kennedy. ¿Por qué es tan crítico? La democracia transformó a Venezuela como Sí, sí, nunca antes. lo que quiero decirte es que estos ciclos presidenciales por sí mismos no pudieron lograr la transformación que debe Pero que ellos lograrse a través querían. de una sucesión de ciclos políticos coherentes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, John Kennedy dijo en una ocasión: nosotros vamos a iniciar un programa para enviar un hombre a la luna y traerlo de regreso. Eso lo dijo John Kennedy, pero John Kennedy no fue quien lo hizo. John Kennedy inició ese proceso y luego vino Johnson y lo continuó. Luego vino Nixon y lo continuó y lo logró terminar. Es decir, No, pero tomó... perdone que lo interrumpa de nuevo, porque estamos conversando. En Venezuela pasó algo parecido. Por ejemplo, una universidad central de Venezuela que se empezó a construir con Marcos Pérez Jiménez continuó con Rómulo Betancourt, continuó con León y continuó con Caldera desarrollándose. Y no hablemos de todo lo que fue el sur de Venezuela, la siderúrgica, la petroquímica. Todo eso lo empezaron a hacer los diferentes gobiernos. Empezaron en un gobierno y siguió el metro de Caracas, que fue anunciado por Pérez Jiménez, quien se desarrolla y sus estudios se hacen en la democracia en los diferentes gobiernos. Eso se dio en Venezuela. Sí, sí, claro, algunas cosas tuvieron continuidad, pero las políticas, cada presidente vino con su programa. Repito, la Gran Venezuela, el programa de Luis Herrera, el programa de Lucinchi. Recuerda que Luis Herrera llegó a la presidencia y dijo: recibo un país hipotecado, y cambió todo, y vino el Viernes Negro, impuso, le quitó el dinero a la autonomía financiera a Petróleos de Venezuela, algo que se le había concedido durante el periodo presidencial anterior. Es decir, no hubo continuidad de políticas de esa naturaleza. Lo que yo quiero ahora, propongo en este libro, es que nosotros implantemos un programa, una política de Estado que tome a los niños desde kindergarten hasta su salida del bachillerato, su entrada a la universidad, en un programa sistemático de educación en valores. Educación en valores. No únicamente, por ejemplo, educación política, es decir, el voto está muy bien, los derechos del ciudadano están muy bien, pero vamos a concentrarnos también en lo que tiene que ver con el sentido de apoyo a la comunidad, el sentido de que la comunidad es más importante que el individuo, cosas que en Venezuela no han calado todavía. El venezolano tiende a decir: bueno, mientras yo esté bien, a mí no me importa lo que esté pasando en la casa del lado. Esa actitud del venezolano nos ha relegado a una condición social de atraso, y tenemos que cambiarla radicalmente. Y eso se puede lograr a través de ese programa de educación en valores
que vaya sistemáticamente desde que el niño tiene 5 años de edad hasta que sale a la universidad. Ese es un proceso que toma un par de generaciones. Por eso te digo que no se puede lograr en 5 años de ciclo presidencial de nadie en particular, sino que tiene que ser un proceso sistemático de educación en valores que entonces cambie la configuración de la sociedad venezolana de ser una mayoría de ciudadanos pasivos a una mayoría de buenos ciudadanos activos. Ahora bien, yo creo que eso es mucho más rápido y más fácil de lo que estamos pensando, porque se ha demostrado que tanto la empresa privada como la empresa pública ha hecho ese mismo trabajo, aunque no al mismo tiempo todos. Ahí estaba Reino Tolina con sus micros de Buen Ciudadano. Ahí estaba mi esposa Ángela Sago, gracias a el apoyo del Nacional, de Panorama, de Antorcha, 5 periódicos en todo el país que completamente gratis ponían sus espacios para la educación de los niños. Ahí estaba la campaña de alfabetización. Venezuela acabó con el analfabetismo gracias en parte a la empresa privada, a que él acude, que estamos esperándote y demás. O sea que no es tan difícil que la empresa privada y la empresa pública lo hagan. Ahí está, por ejemplo, en la época, creo que fue de Luis Herrera, del programa que el Sopotoscientos. ¿Ok? Entonces, eso sí se podría lograr y yo creo que como el mundo es como mucho más, todo avanza más rápidamente que antes, a lo mejor es un poco menos de 2 generaciones donde se puede cambiar con la ayuda de la justicia, con la ayuda de los diferentes poderes, claro. Claro, yo digo, todo lo que tú mencionas son proyectos que han apuntado en la dirección correcta. Recordemos también los programas de Renio Tolina en la televisión, las iniciativas estas de esa naturaleza maravillosas. Nosotros en 24 horas que poníamos a discutir, a pelear a 2 pueblos justamente haciendo trabajos para el pueblo, para ganarse una gran necesidad del país con ayuda de la dirigencia local, con el poder local. Todo eso fue formando ciudadanos. Claro, el impacto, sin embargo, el impacto de todos estos programas que tú mencionas y que yo he mencionado también, han sido relativamente modestos. Han llegado a un universo de algunos miles de venezolanos, pero yo estoy hablando de un esfuerzo que tiene que ser muy sistemático en el tiempo y tiene que abarcar todo el universo de jóvenes venezolanos, porque son los jóvenes los que van a ir cambiando la fisonomía social del país. Hemos llegado, si nosotros tratamos de cambiar a los más viejos, vamos a tener un problema muy grave en la mano, Napoleón. Yo creo que, como dice el dicho, que el loro viejo no aprende a hablar. El venezolano de cierta edad en adelante ya está muy imbuido de esa disposición a decir cómo quedo yo aquí en este asunto. Mientras a mí no me molesten, yo estoy tranquilo. Eso es lo que nos ha relegado a esta posición muy subordinada en la comunidad de naciones civilizadas. Entonces, yo sé que el político nuestro tradicional no ha querido hacer nunca un esfuerzo de esta naturaleza, precisamente porque ellos quieren verle el queso a la tostada dentro del periodo de su actividad política. Ellos no están dispuestos a sentar las bases de un programa para que otro que venga más allá en el tiempo vaya por decirlo así, a cosechar los frutos de este programa. Pero ya que usted lo mencionó a Carlos Andrés Pérez, yo le iba a mencionar que Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, cuando apoyó e inició las orquestas juveniles, luego los siguientes gobiernos apoyaron esas orquestas juveniles y las engrandecieron todavía. Cuando Carlos Andrés Pérez empezó con las becas Gran Mariscal de Ayacucho, los siguientes gobiernos, a pesar de que vino una crisis económica, continuaron con esas becas
dentro de los límites que podían hacerlo. Lo mismo aquella colección extraordinaria del gran mariscal de Ayacucho, de los grandes intelectuales, los grandes libros de toda América Latina, que todavía en el mundo se habla de esa colección. O sea que sí se ha tratado de hacer cosas. Claro, te repito, estos programas han sido maravillosos, pero no han sido, no han durado lo suficiente en el tiempo, ni han cubierto el universo suficiente de venezolanos para cambiar la fisonomía general de la nación. Yo estoy hablando de un programa que realmente tenga un impacto tal que en vez de tener 30 millones de venezolanos pasivos, tengamos una mayoría de venezolanos activos, conscientes de sus deberes ciudadanos, y no solamente conscientes de sus derechos ciudadanos. Esto se puede lograr porque cuando uno ve las naciones del mundo, uno ve que hay una correlación perfecta entre ese tipo de educación en valores y el éxito económico de esos países. Los países en América Latina que tienen mejor desempeño económico, por ejemplo, Uruguay, Costa Rica, Chile, todos esos países han tenido un sistema educativo muy superior al que hemos tenido nosotros en los países del norte de América del Sur. Ese es el tipo de cosas que los líderes nuestros no han podido entender. Entonces vamos a resumir. Sí. Por ejemplo, hablamos de partidos. ¿Qué sería para usted un partido moderno? ¿Cuál es el tipo de partidos políticos que necesita el país? Por un lado. Por otro lado, ¿cuál es el tipo de líder joven? Y insisto que sea joven porque con esta revolución mundial que ha cambiado la sociedad o está cambiando la sociedad y por eso viene esta angustia y esta desazón y no saber hacia dónde vamos, ¿okay? Como suele suceder cada vez que hay este tipo de cambios a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Qué tipo de...? Hay que ser joven en el sentido, no sé, de 30, 40 años, 20, 25 años, como fueron jóvenes los del 28 cuando llegan al poder. Claro. ¿Okay? Entonces, ¿qué tipo de partido político y qué tipo de liderazgo tiene para que después me hable brevemente qué tipo de educación se necesita? Sí, bueno, yo creo que en sentido general, Napoleón, tanto los partidos políticos como nuestros líderes deben estar conscientes, deben estar convencidos de que, de que un país no supera etapas en un ciclo presidencial de 5 o 6 años. Tienen que estar convencidos de que las políticas tienen que trascender esos ciclos políticos, que tú no puedes mandar a un hombre a la luna y traerlo de regreso en 4 o 5 años, sino que alguien más lo tiene que finalizar ese proceso dentro de 10 o 15 años más adelante. Entonces, mientras los partidos políticos nuestros estén pensando exclusivamente en cómo llegar al poder y cómo disfrutar de su ciclo presidencial en el poder, mientras los líderes políticos estén involucrados en esa lucha por el poder político, no vamos a ir a ninguna parte. Entonces, nosotros tenemos que encontrar la manera de crear nuevos líderes que vean eso, el progreso del país como un proceso ininterrumpido a través de diferentes etapas presidenciales. Que nadie en particular diga yo puedo resolver los problemas de este país mientras yo sea presidente. Tengo que entender entonces que ninguno de los líderes, estemos de acuerdo o no con algunos de ellos, no están a la altura de las circunstancias porque ellos no se unen ni siquiera para enfrentarse a la narcotiranía que tenemos en Venezuela. Bueno, yo creo que algunos líderes nuestros, por ejemplo, el segundo Carlos Andrés que tú mencionaste, que vino dispuesto a corregir todos los errores que se habían cometido en el pasado, incluyendo los que él mismo cometió en su primera presidencia,
Yo creo que ese tipo de presidente o de líder era el que nosotros necesitábamos. El problema es que el país no estaba preparado para ese tipo de liderazgo y él no supo hacer el cambio. Él trató de hacer el cambio basado en su carisma personal. Recuerda que él se negaba a aceptar que lo podían tumbar, que lo podían perjudicar. Y su mismo partido político fue prácticamente el que lo sacó del poder. De manera que hay líderes, podemos tener líderes de esa naturaleza. Ciertamente no lo que hizo Hugo Chávez o mucho menos aún lo que está haciendo este señor Maduro. Entonces, el libro, la propuesta que yo tengo en el libro está diseñada para una Venezuela post-chavismo, por decirlo así. Una Venezuela que puede incorporarse a la comunidad de naciones democráticas y libres, donde prevalezca la orientación esta de cortar a través de ciclos políticos para terminar una tarea que no se puede terminar en 4, 5 o 6 años. Básicamente esa es la propuesta. Y yo creo que en la medida en que nosotros podamos inspirar a estos muchachos jóvenes a que hagan ese tipo, a que asuman ese tipo de conducta, en esa medida podemos hacer posible que haya una transformación en la sociedad venezolana que sea realmente la que necesitamos. Hemos tenido cosas muy buenas. Tú la mencionaste, la Fundación Mariscal de Ayacucho, el sistema de orquestas infantiles y juveniles, pero son aspectos relativamente pequeños dentro del universo de cambio que nosotros requerimos en Venezuela. Antes que se continúe, y antes que nos lo pregunten, él se está refiriendo, Gustavo Coronel, al libro más reciente de él, Fábrica de Ciudadanos, ¿okay? Que ustedes pueden conseguir en Amazon. Como ya está en Amazon. Se consiguen en Amazon. Entonces ya lo sabes, se llama Fábrica de Ciudadanos. Entonces vamos a terminar esta conversación con un resumen de lo que usted quiere, propone en este libro. Sí, básicamente el libro propone asumir una política de Estado en la cual la educación en valores tenga un sitio que nunca ha tenido antes en el país, un sitio de protagonismo que nunca ha tenido antes en Venezuela, que tome al niño desde que tiene 5 a 6 años en kindergarten y lo lleve a través de toda la educación primaria y secundaria hasta su salida a la universidad en etapas con un currículo de educación en valores que yo sugiero ya también en el libro, pero que será materia para los expertos, realmente expertos en educación, elaborarlo y que se pueda llevar todos los años hasta que los jóvenes venezolanos puedan asumir esa conducta, esa actitud de tener derechos ciudadanos como una segunda naturaleza, que sea como un guante que se le ponga al niño, que sea prácticamente, no se pueda distinguir de su mano. Esa es un poquito, la propuesta, ¿no? Perfecto. Y esos venezolanos existen y la mejor prueba la tenemos aquí enfrente, la mejor porque él pertenece o perteneció a PDVSA, de hecho fue miembro de la primera junta directiva de PDVSA y PDVSA es un ejemplo de cómo con la meritocracia se logró convertir esa industria petrolera venezolana en una de las más importantes del mundo. De verdad que muchísimas gracias, Gustavo Coronel. Espero tenerlo más de una vez o nuevamente, porque ya ha estado con nosotros, pero hace tiempo que no hablábamos en el programa. ¿Ok? ¿Cómo no? Muchísimas gracias.
Gustavo Coronel, geólogo y politólogo venezolano, escritor, comentarista, analista político, fue, repito, perteneció a la primera junta directiva de PDVSA y es autor del libro Fábrica de Ciudadanos. Un abrazo, ¿sí? Muchísimas gracias, Napoleón.